Hola a todos, en este video vamos a hablar de la PPD, de su técnica de realización y de su correcta interpretación. Bueno, la pregunta dice, ¿cuál es la técnica adecuada de lectura de la reacción tuberculínica o prueba de Mantoux? Medir el diámetro longitudinal de la induración con respecto al eje del brazo a las 48-72 horas de la aplicación. Medir el diámetro transversal de la induración respecto al eje del brazo a las 48-72 horas. Medir el diámetro longitudinal del eritema con respecto al eje del brazo producido luego de las 48-72 horas de la aplicación. Medir el diámetro longitudinal del eritema más la induración producido luego de 48-72 horas de la aplicación. Como podemos observar, todas las opciones nos hablan de un tiempo de 48-72 horas de la aplicación, eso es igual y en común para todas, y las diferencias radican en la lectura del eritema o de la induración y en forma transversal o longitudinal. Bueno, antes de entrar en el tema de la PPD, vamos a hablar un poco del diagnóstico de tuberculosis y hay que considerar que el primer paso para el diagnóstico es la sospecha clínica. El signo de mayor valor que va a tener el paciente es la presencia de tos y catarro por más de 15 días de evolución. Y van a estar apoyados por otros síntomas, como por ejemplo la hemoptisis con o sin toracodinia, la astenia, anorexia, sudoración nocturna o fiebre. El mayor reservorio de la tuberculosis son las personas enfermas, que son las que transmiten, y los infectados asintomáticos, que en este caso no van a transmitir. El 80% de las personas que se enferman lo van a hacer en los primeros 2 años luego del contacto, es decir, 2 años luego de la primoinfección. Y va a estar determinado por distintas condiciones del individuo, por ejemplo, condiciones nutricionales o comorbilidades, de la duración y de la frecuencia del contacto de la persona sana con la enferma, de las características del ambiente, de la localización pulmonar o no, digamos, de la tuberculosis, y de la cantidad de producción de bacilos en el esputo en el caso de la tuberculosis pulmonar. Bueno, luego de tener nuestra sospecha clínica, vamos a intentar confirmar la infección a través de distintos métodos, de los cuales vamos a disponer de métodos de diagnóstico microbiológico, como la baciloscopía, las técnicas moleculares, como el GeneXpert o las PCR, las técnicas que son técnicas rápidas, el cultivo y las pruebas de sensibilidad para identificar a pacientes que tengan mutaciones de resistencia a los antituberculosos. Estas pruebas de resistencia van a estar reservadas para determinados casos, por ejemplo, exposición previa a antifímicos y fallo en el tratamiento o contacto con otros pacientes que tuvieran tuberculosis resistente. La histopatología también es un método que nos puede ayudar, por ejemplo, la realización de una biopsia de un órgano como un ganglio linfático, en donde podemos observar granulomas caseificantes y la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes en su interior. La radiología también va a ser una prueba de apoyo, porque ahí vamos a poder ver cavernas, en el caso de la tuberculosis pulmonar. Y la prueba tuberculínica va a ser una prueba más de ayuda que nos va a referir contacto del paciente con el bacilo de la tuberculosis. Un concepto importante a tener en cuenta es que la prueba tuberculínica evalúa exposición al bacilo de Koch y no enfermedad, ¿sí? Solo diagnostica infección y no constituye un elemento diagnóstico en sí mismo, sino un criterio a considerar. Y acá tenemos que tener en cuenta el valor de la prueba. Más adelante vamos a ver cómo es la lectura, pero una prueba positiva va a ser una prueba en la cual la induración sea mayor o igual a 10 milímetros. Este límite puede estar corrido en pacientes inmunocomprometidos o en personas con VIH, en donde el punto de corte es mayor o igual a 5 milímetros. Un resultado de 15 o 20 milímetros no significa enfermedad, sino que va a significar mayor probabilidad de que la infección se deba realmente a tuberculosis. Pero es algo como a tomar con pinzas, es una herramienta diagnóstica más. Nunca va a ser indicación de tratamiento en sí mismo. Otro tema a tener en cuenta es que la prueba tuberculínica va a tener falsos positivos y falsos negativos. En el caso de los falsos positivos puede haber reacción cruzada con otras micobacterias ambientales o en el caso de vacunación con BCG también. Y los falsos negativos van a tener que ver sobre todo con la forma de administración, que no haya sido bien aplicada, con la calidad del producto o la forma de lectura también, o situaciones del paciente, los pacientes que tienen inmunosupresión, o ya sea inmunosupresión farmacológica o por alguna comorbilidad que tengan o por la edad, pueden presentarse alérgicos a esta prueba. Es decir, que podemos tener pacientes con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar activa con una prueba PPD negativa por anergia de linfocitos.
Bueno, la prueba tuberculínica entonces va a tener indicaciones puntuales, pueden ser la determinación de la prevalencia o incidencia del contacto de personas con el bacilo de la tuberculosis. Puede ser útil para complementar el diagnóstico, como vimos antes, como una herramienta adicional. También para evaluar la infección reciente, por ejemplo, en trabajadores de instituciones sanitarias, en donde uno puede buscar la conversión de la PPD, es decir, hacer un seguimiento de PPDs en forma anual, y entonces en el caso de que el paciente presente un viraje de la prueba tuberculínica, ahí podemos instaurar medidas de profilaxis. O para evidenciar la infección en personas de alto riesgo, por ejemplo, en pacientes con VIH, en diabéticos, desnutridos o en contactos próximos de enfermos con tuberculosis, y en este caso también instaurar medidas de prevención. Bueno, ahora sí, yendo a la respuesta de la pregunta en cuestión, es muy importante realizar una correcta lectura de la PPD, porque como vimos antes, ya sea una mala técnica de aplicación o una lectura incorrecta pueden llevar a falsos negativos de la prueba. Entonces, como podemos ver en la imagen, la lectura se realiza a las 48-72 horas de forma transversal al eje del brazo y leyendo el nódulo, es decir, que hay que primero palparlo, luego marcarlo y posteriormente realizar la lectura del mismo. Entonces, volviendo a la pregunta, la opción correcta es la B, que es medir el diámetro transversal de la induración respecto al eje del brazo a las 48 o 72 horas de aplicación. Muchas gracias por su atención, espero que les haya sido útil.